Ok, vamos a ver lo que es un video introductorio a lo que es la integral. Ahora, esto es un video de introducción para que usted tenga una idea general de lo que es la integral, que es, pues, entender la integral. Pero son procesos largos de demostraciones, pues, que nos llevarían 10, 15, 20 minutos, pues, explicarlo. Entonces esperemos y posteriormente haremos otros videos. Ok, si yo tengo acá, supongamos que esta es la función y igual x cuadrado. Entonces, yo puedo dividir acá esto en, vamos a poner acá 1, 2, que esto es el 0. Entonces, esta distancia de acá es un delta x, ¿verdad? Entonces, para esta área, yo puedo calcular el área de este cuadrado de acá, ¿verdad? Con poner la parte de x sería 1 y la distancia, o sea, el ancho por alto, el ancho sería de 0 a 1, que es 1, y el alto es este punto de acá, que es la función evaluada en 1, x cuadrado, que es 1 al cuadrado sería 1, entonces 1 por 1 es el área de este cuadrado que está acá. Aquí sería 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esta parte de aquí, la voy a sombrear en rojo, está fuera de la curva, entonces esa área yo no la necesito, el área que yo necesito es la de abajo. Ahora yo puedo hacer lo mismo de este lado acá, hacer otro rectángulo acá grande y encontraría esta área que sí la quiero, pero esta área de acá arriba no la quiero. Aquí la distancia sería 1 igual y la altura sería x al cuadrado, que sería 2, 2 al cuadrado es 4, entonces sería una altura 4 y una distancia 1, que sería el área total de esto, pero esto es demasiado porque esta área de acá no va incluida, esta área no va incluida. Entonces, el concepto del integral es el área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo hago ahora otro gráfico, pero en este momento yo lo que voy es a acá 1, 2, aquí es 3 medios y aquí es 1 medio. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es dividir esos rectángulos en rectángulos más pequeños. Entonces, si se fijan, ¿qué pasaría? Que yo encontraría estas áreas ahora de estos rectángulos. La ventaja es que ahora hay menos espacio que no va incluido, hay menos espacio porque los rectángulos se hicieron más pequeños. Vamos a recordar para que este XY, igualmente acá este Y y este X, ¿no? Entonces, quiere decir que a medida que haga los rectángulos más pequeños, me voy a acercar cada vez más al área bajo la curva, que es el concepto del integral, que es lo que queremos encontrar. Acá tenemos otro, que ya yo lo dividí en espacios mucho más pequeños. Este es el 1 que teníamos y este es el 2. Se fijan ahí en la lápiz ya lo tengo un poco más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Mitad de 1 es 1 medio. Ahora, la mitad de 1 medio es 1 cuarto. Aquí entre 1 medio y 1 cuarto serían 3 cuartos. Lo voy a escribir acá abajito. Aquí entre 1 y 2 sería aquí, que serían 3 medios. 3 medios. Ahora, entre 1 y 3 medios serían 5 cuartos. Este es 6 cuartos, que es 3 medios, este sería 7 cuartos, este de acá. 7 cuartos. Entonces, si se fijan, estos rectángulos ya, realmente el área que va quedando fuera de la curva es cada vez mucho más pequeña. Entonces, a medida que yo haga, si nos fijamos acá en la primera, miren toda esta área que está acá, más esta área, es mucho. Ahora, en el segundo dibujo ya son estas áreas más pequeñas. Ahora, en el tercer dibujo realmente son áreas mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que yo haga estos rectángulos más pequeños, el área que yo voy a encontrar va a ser más exacta. Hasta que yo divida esto en más pequeños, y lo que voy a llegar es a esto, al área de el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la sumatoria de i igual 1 hasta n de f en x sub i por el delta x. ¿Ya?
Porque el delta X, recordemos que es la distancia que está aquí en la X, que sería el ancho, y el alto sería la función en el X sub Y. Ahora, si el Y va de 1 hasta N y el N tiende a infinito, quiere decir que van a ser muchísimos rectángulos, pero bien delgaditos. Entonces, eso tiende que sea exacto, pues. Claro, no estoy hablando de rectángulos bien delgaditos, estoy hablando de rectángulos casi con una abajo, pues, un ancho de cero, casi de cero, que es cuando yo divido el X sub Y. Si yo llamo acá X sub 1, X sub 2, X sub Y más 1, X sub Y más 2, X sub Y más 3, hasta llegar a un X sub Y sub N. O sea, si yo divido esto en más pequeño, lo divido todavía en la mitad, cada uno de estos, y después lo sigo dividiendo en la mitad, entonces va a llegar un punto en que va a ser exacto. Entonces, si yo quiero encontrar el área de abajo la curva exactamente ya, entonces usamos ya la integral con los límites que es desde 0 a 2, de 0 a 2 de la función en X diferencial de X. ¿Ya? Entonces, al yo integrar, yo encuentro esa área. Por ejemplo, como la función en X, X cuadrado, vamos a hacer esta, sería integral de 0 a 2 de X cuadrado de X. Entonces, si yo integro aquí, X cuadrado sería X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. Y esto va evaluado de 0 a 2. Entonces, lo que hace es que se resta el límite mayor menos el límite menor. 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 tercios. Cuando es 0 va a ser 0. Entonces sería, esto es igual a 8 tercios. Entonces, 8 tercios es el área bajo la curva de esta parte de acá. O sea, desde 0 hasta 2, el área bajo la curva es 8 tercios. Entonces, eso es la integral. Que llegamos a través de este concepto de límite, como le dije, son demostraciones que se van haciendo, se van aproximando los rectángulos, se van haciendo más pequeños. Usted se fija, vea otra vez la figura vea esta y vea esta. Y todavía si hacemos una más pequeña y más pequeña nos vamos aproximando más. Espero que le haya sido de ayuda. Un dato adicional es que recordemos que el área del rectángulo es base por altura, entonces f en X sub Y sería la altura. Y el delta X, que es la distancia que aquí sería la base. Entonces, por eso es que se usa esta notación, ¿verdad? Y eso es lo que hace que lleguemos a la integral. Espero que el video le haya sido de ayuda. Muchísimas gracias.